y guardan tus mandamientos y te aman. Ayúdanos esta tarde, Señor. Amén. Ayúdanos, Señor, a comprender más de tu palabra y acercarme más a ti. Amén. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bendice a los predicadores. Amén, Señor Jesús. Amén. Amén. Jesús. Amém. Senhor Jesus, Senhor, obrigado por essa palavra. Amém. Por essa oportunidade de estarmos firmados ainda mais em Ti, Senhor. Amém. Conhecermos ainda mais, aprofundarmos na Sua palavra. Amém. Do que o Senhor realmente falou para Daniel. E Sí, também de lo que que isso el representa Señor também habló para nós, Daniel, de lo que representa. Señor Jesús, también llévanos a entender más tu voluntad. Oh Señor Jesús, trabaja en cada uno de nosotros. Por eso, abre nuestro conocimiento, que sea usted propio hablando, su propia vida, diciéndonos, oh Señor Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Amém. Señor. Aleluia. Vamos louvar o Senhor? Vamos Amén. a alabar al Señor. Senhor Jesus. Amém. A gente vai desfrutar do hino A Igreja Outra. Vamos a disfrutar de del himno La Iglesia en otra dimensión. Por eso quiero ser guardado en este fluir de amor. Guarda en este fluir de amor. Amén. Juntamente com os irmãos em plena comunhão, doce tal fluir. E que estar onde eu vivo, me liberta dos temores e conflitos, transporta-me a outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado, invocando o Senhor. Não abro mão dessa esfera, foi o que me salvou. E grito alto sem receio, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Fico morto e perdido, totalmente indeciso quando estou em mim. Não consigo enxergar, nem Deus tocar, nem ver o seu agir. O triste é a vida sem a igreja, não importa o lugar que eu esteja. Quero voltar a essa dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado, invocando o Senhor. Não abro mão dessa esfera, foi o que me salvou. E grito alto sem receio, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Se quiser ter alegria, sair da utopia, posso te ajudar. Vem pra essa comunhão, libera o perdão, vem em Deus estar. Corri que é a vida da igreja, um lugar de todo mundo almeja. Um descanso é outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado, invocando o Senhor. Não abro mão dessa esfera, foi o que me salvou. E grito alto sem receio, feliz, feliz, feliz na igreja estou. Fico tão impressionado, totalmente encorajado ao me reunir. Juntamente com os irmãos em plena comunhão, doce tal fluir. Corri que a espera onde eu vivo, me
liberta dos temores e conflitos, transporta-me a outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado, invocando o Senhor. Senhor Jesus, não abro mão dessa esfera. Foi o que me salvou. E grito alto sem receio. Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Fico morto e perdido, totalmente indeciso quando estou em mim. Não consigo enxergar, nem em Deus tocar, nem ver o seu agir. Quão triste é a vida sem a igreja, não importa o lugar que eu esteja. Quero voltar a essa dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado, invocando o Senhor. Não abro mão dessa esfera. Foi o que me salvou. E grito alto sem receio. Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Se quiser ter alegria, sair da utopia, posso te ajudar. Vem pra essa comunhão, libera o perdão, vem em Deus está. No rico é a vida da igreja, um viver sem pago e todo mundo almeja. Um descanso é outra dimensão. Por isso eu quero ser guardado nesse fluir de amor. Por essa vida sou regado, invocando o Senhor. Não abro mão dessa esfera. Foi o que me salvou. Em grito alto sem receio. Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Não abro mão dessa esfera. Foi o que me salvou. Em grito alto sem receio. Feliz, feliz, feliz na igreja estou. Amém. Jesus é o Senhor. Amém. Aleluia! Jesus é o Senhor. Quero estar nessa outra dimensão. Aleluya, Jesús es el Señor. Quiero estar en otra dimensión. Tiene que ver esa música con el estudio bíblico, ¿no? Tiene todo que ver. Porque si usted va para otra dimensión, usted va a conseguir entender lo que es este mensaje. El hermano Pedro Don nos compartió ayer que Cristo es aquel que une todas las cosas. Hay traducción para español. Pueden entrar en la traducción para español. En Cristo todo subsiste. Él une la eternidad pasada con la eternidad futura. Él mostró para los profetas lo que ha de pasar, lo que pasará en los últimos días. ¿Qué es eso? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el Señor los llevó a los profetas, los llevó dentro de Él al futuro. ¿Por qué? Porque el Señor es aquel que nos lleva para otra dimensión. Entonces vamos a estudiar un poco más hoy sobre el libro de Daniel, de lo que ha de pasar en los últimos días. Hoy tenemos 3 asuntos que están interrelacionados sobre las 70 semanas. Daniel capítulo 9, ahí vamos a hablar de la gran tribulación y el anticristo. Vamos a comenzar con Daniel capítulo 9. Vamos a leer el capítulo 9 de Daniel, versículo 1 hasta el 23. Les pido por favor que
cada uno lea un versículo. Que puedan abrir su micrófono y que cada uno lea un versículo. Y quien lee primero, después espera el próximo. Daniel capítulo 9, versículo 1 al 20. Ese capítulo es la oración de Daniel, es la oración que él se derramó ante el Señor. Eso también tiene que ver con el espíritu de oración, este versículo. Voy a comenzar y después ustedes. El primer año de Darío, el hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos. Ahora alguien más puede continuar. El versículo número 2, si alguien lo quiere leer, puede activar su micrófono. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falava. En el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Versículo 5. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Versículo 6. No hemos obedecido a tus siervos, los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Versículo 7 ahora. Tuya es, Señor, la justicia y nuestra la confusión. De rostro como en el día de hoy, lleva todo hombre de Judá, los moradores de Jerusalén, todo Israel, los de cerca y los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión, con que se rebelaron contra ti. Ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. De Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra él nos hemos rebelado. Não obedecemos a voz do Senhor nosso Deus. Y no obedecimos a la voz de Jehová nuestro Dios para andar en sus leyes que él puso delante de nosotros por medio de sus siervos los profetas. Versículo 11. Todo Israel traspasó tu ley, apartándose para no obedecer tu voz, por lo cual ha caído sobre nosotros la maldición y el juramento que está escrito en la ley de Moisés, siervo de Dios, porque contra él pecamos. Él ha cumplido la palabra que habló contra nosotros y contra nuestros jefes que nos gobernaron, trayendo sobre nosotros tan grande mal, pues nunca fue hecho debajo del cielo nada semejante a lo que se ha hecho contra Jerusalén. Conforme está escrito en la ley de Moisés, todo este mal vino sobre nosotros, y no hemos implorado el favor de Jehová nuestro Dios para convertirnos de nuestras maldades y entender tu verdad. Por isso, o Senhor cuidou Por tanto, Jehová veló sobre el mal y lo trajo sobre nosotros. Porque justo es Jehová nuestro Dios en todas sus obras que ha hecho, porque no obedecimos a su voz. Na verdade, ó Senhor, nosso Deus. Ahora pues, Señor Dios nuestro, que sacaste tu pueblo de la tierra de Egipto con mano poderosa y te hiciste renombre, cual lo tienes hoy, hemos pecado, hemos hecho impíamente.
Versículo 16 ahora. Oh Señor, conforme a tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. Ahora versículo 17. Ahora pues, Dios nuestro, oye la oración de tu siervo y sus ruegos, y haz que tu rostro resplandezca sobre tu santuario asolado, por amor del Señor. Versículo 18. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre, porque no elevamos nuestros ruegos ante ti, confiamos en nuestras justicias, sino en tus muchas misericordias. Ó Senhor, ouve. Oye, Señor, oh Señor, perdona. Ó Senhor, atende no Presta olhar. oído, Señor, Ó y Senhor, hazlo, por no amor de ti tardes por mesmo, amor de ti ó mismo, Deus meu. Dios É a mío, tua porque cidade tu e o teu nombre es povo invocado são chamados sobre pelo tu teu nome. ciudad y sobre tu pueblo. Amém. Continuar até o 23. Vamos a continuar hasta el versículo 23. Falava eu ainda e orava, Aún estaba hablando y confessando orando y o confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. meu Deus. Versículo 21 ahora. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí, como a la hora del sacrificio de la tarde. Me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Amém. Tá bom até aí? Bueno, Vou, estoy aquí. comentar um pouco Voy a que a gente comentar leu un e aí poco vou lo que continuar. leímos y voy a continuar. Então, voltando ali no versículo 1, Al versículo 1, nós vemos ali vemos aquí Daniel no primeiro ano de Daniel en Dario. el primer año de Darío. Nós vimos capítulo 5, Vemos versículo en el 31. capítulo Esse primeiro ano 5, de Dario foi o ano versículo que 31, o rei Dario de 31, Pérsia, né, que era fue el año que e o Ciro, Dario era rei da fue Média e Ciro rei da Pérsia. Ciro, en este año fue el Chegou rey naquela de noite Persia. o reino da Babilônia, naquela noite daquele grande Y banquete. esa noche, en ese grande banquete, él se convirtió en el rey de E Babilonia. foi o primeiro ano de Dario. Nesse Y primeiro ano, Darío, ese capítulo fue 9 el primer año de su de reino. Daniel, Y en el capítulo 9 de Daniel, no dice versículo que 2 fala en que el, no primeiro en el ano versículo 2 Daniel entendia del capítulo 9 de os Daniel, livros. Vocês dice lembram que nós falamos que en aqui el que año o primero de número su dos livros reinado, yo, Daniel, é o miré livro de Jeremias, atentamente en se a los gente for para o libros 25, el número de e los também o livro años de que habló Isaías, Jehová al do capítulo profeta Jeremías. 45 a 48. Esto habla en Isaías y Isaías fala Jeremías, sobre o rei 45 al Ciro. 48, que habla sobre Entendi esto. pelos livros que o número de anos de que falara o Senhor ao Dice, profeta el año Jeremias primero de su e o reinado, ano de durar as y assolações de Jerusalém vi eram 70 atentamente en los libros el anos. número de los años de que habló Jehová al profeta Daniel Jeremías, entendeu que habían que de eram 70 cumplirse. anos Entonces Daniel entendió que eran 70 levar años seu povo de que Israel para o exílio. debería, que E debería ele fala, el pueblo de Israel estar en nós vimos exilio. Entonces também él que comenzó a nesses orar por él. 70 anos, depois nós vamos na linha do tempo, né? Entonces vamos a ver Nesses esto en la 70 línea del anos. tiempo, estos Aí 70 Daniel años. começou a orar Daniel com comenzó a muito orar sentimento. con Essa mucho parte que nós sentimiento. lemos Esa é parte uma que das orações leímos mais profundas da Bíblia. es una de las oraciones más Ele orou profundas com de la muito Biblia. sentimento, Él oró con confessando mucho o pecado, sentimiento, confesando não sus só o pecado pecados, dele, no mas o solo pecado do tus seu pecados, povo, sino o el pecado dos pecado seus del pueblo filhos. también. E ele falou assim, Y él Senhor, o que dijo nos así, sucedeu Señor, não é porque o Senhor seja lo ruim, que nos ao pasó contrário, o no Senhor es é porque el muito Señor justo. sea O malo, que nos sino sucedeu que foi es por porque, causa dos porque nossos tú, Señor, eres pecados, justo. Y lo que nos por sucedió fue por conta cuenta de das nuestros nossas pecados, transgressões, por porque causa o de povo nuestras transgrediu transgresiones, porque el e pueblo foi por transgredió. Por isso eso el pueblo estuvo preso que 70 Deus años. nos
Y esto que nos pasó, esta situación de Jerusalén, esta situación, todo es debido a nuestros pecados. Él oró eso al Señor. Daniel oró eso al Señor. Entonces Daniel comenzó a orar al Señor y dijo, Señor, escucha nuestra oración. Donde dice, en el versículo 18, dice, inclina tus oídos y escucha, Señor. Inclina, oh Dios mío, tu oído y oye, abre tus ojos y mira nuestras desolaciones y la ciudad sobre la cual es invocado tu nombre. Entonces Daniel reconoció Daniel reconoció que no podía confiar en su justicia propia, porque no había algún camino, no había una justificación, porque la disolución de Israel ordenada por Dios vino de manera justa. Por eso Daniel oró y dijo, tenga misericordia de nosotros, hermanos. Nuestra experiencia, a veces oramos así, ¿no? Dice, la palabra dice que mucho puede la oración del justo. A veces nuestra situación está tan difícil que oramos y decimos, Señor, no mires mi situación, mire para tus misericordias, Señor. Ten misericordia de mí, ten misericordia de tu iglesia, de tu familia, de tu familia de Cristo. Y esa oración es la que debemos hacer de vaciarnos. Atiéndenos, Señor Jesús, y actúa, no te tardes, Señor, por amor de ti mismo. Sobre tu ciudad y sobre tu pueblo. Esos versículos podemos tomarlo como nuestra oración, una oración de vaciarnos. Daniel estaba desesperado, mirando cómo el pueblo de Israel, porque él veía que esos 70 años se iban a cumplir. Él comenzó a orar y por fin él tuvo una acción, accionó. Entonces él habló con el rey Ciro y él dio ese decreto. El Ciro dio el decreto de liberar al pueblo de Israel después del tiempo cumplido. Pero él estaba orando, él estaba en un conflicto porque sabía que el pueblo iba a estar 70 años preso. Y él él estaba preocupado porque sabía que iba a pasar algo, pero él necesitaba actuar, hacer algo. Y a veces nosotros tenemos esa situación también porque usted tiene miedo de entregar al Señor, de consagrarse. Y Daniel estaba en esa situación, que él sabía que iba a pasar algo, pero no sabía qué hacer por el pueblo. Pero él oró con mucho sentimiento. Y aquí el hombre Gabriel, en realidad aquí es el ángel Gabriel, el varón Gabriel es el ángel. Los tres ángeles, Lucifer, Miguel y Gabriel. Lucifer se volvió Satanás, dos permanecieron fieles al Señor, que es Miguel y Gabriel. Miguel es el arcángel que lucha y Gabriel es el arcángel que vence, que trae las buenas nuevas. Dice que 1/3 de los ángeles se rebelaron y 2/3 se quedaron del lado del Señor. El versículo 22 dice, y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y atiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu santa ciudad, que comienza hablando de las 70 semanas. En hebraico dice 77. 70 semanas quiere decir 70 periodos de 7. Entonces son 70 periodos de 7 años. 70 por 7 son 490 años. Para terminar la prevaricación y poner el fin al pecado. O sea, eso era una promesa. Entonces, es una profecía relacionada al pueblo de Dios. La orden para restaurar y edificar a Jerusalén.
para traer justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Entonces son 70 semanas para hacer el paquete completo, para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Muchas de esas cosas acontecieron. Esas cosas pasaron, pero otras pasarán cuando el Señor vuelva. Esas 70 semanas fue un periodo muy grande que incluye la venida y la vuelta del Señor. La llegada y la vuelta del Señor. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Vamos a colocar una imagen aquí. En el versículo 25 dice aquí, sabe pues y entiende. Estoy usando la imagen que el hermano Pedro hizo el domingo. Entonces, esto va desde la orden para restaurar la ciudad. Aquí está la orden. Comienza con la orden hasta ungir al príncipe. Se pasaron 7 semanas y 62 semanas. Entonces son 7 semanas de años, que son 49 años. 7 semanas son 49 años. 72 semanas son 434. 7 semanas. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Probablemente cerca de 49 años demoró para edificar toda la ciudad. En el versículo 26 dice, y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. Aquí muere el ungido después de 72 semanas. Aquí está la muerte del Señor Jesús. 62 semanas. Y ya no estará en la ciudad hasta el fin. Un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Vamos a hablar sobre eso. Y en el versículo 7 semanas más 62. 7 más 62. 69. 62 más 7, 69. ¿Cuántas semanas faltan entonces? Falta una semana. Y en el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Entonces, falta una semana, que faltan 7 años de esta era. Entonces, 70 semanas se dividen así. 7 semanas, 62 semanas, aquí hay una pausa, que es la era de la iglesia. Es importante saber eso, porque con la muerte del Señor Jesús, el rechazo de los judíos, ellos rechazaron al Mesías, rechazaron al Mesías, la historia de Israel fue suspendida y la historia va a volver en la última semana, va a ser activada nuevamente. Esta última semana se divide en 2 periodos de 6 años, de 3 años y medio. Estos 3 años, 3 años y 6 meses se llama
se puede decir que es la gran tribulación, la segunda parte de esos 7 años sería la gran tribulación. 60. En el final de esta era, que todavía no llegó, comienza la última semana de 7 años. La mitad de esta semana de 3 años y medio se llama la gran tribulación, la mitad. Esto tiene mucho que ver con nosotros, porque falta una semana, faltan 7 años, que todavía no llegó. Y esos 7 años, yo creo que va a pasar en nuestros días, en nuestra generación. Y esta gran tribulación acontecerá en esta generación. Yo creo en eso. Amén. Entonces vamos a ver la explicación. Vamos a volver para la imagen. Porque voy a hablar sobre los 49 años de los 434 años. Esa es la línea del tiempo que vimos en el primer módulo. Ustedes pueden ver aquí, está el año 539 a.C., fue el año el rey Ciro de Persia y el rey Darío de Media conquistaron Babilonia. Y es el año 539 a.C. Y en Daniel 9, capítulo 9. Fue en el año 539 a.C. Esta línea del tiempo continúa aquí en este lado izquierdo. Pueden poner de nuevo. Ahí pueden ir para acá. 539 fue conquistada por Babilonia, Media Persia, por Ciro. Y 538 el emperador rey de Babilonia, él dio el decreto, la ley. Vamos a ver Esdras 1:1. Vamos a ver Esdras 1:1. Esdras 1, capítulo 1. En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo. Entonces el rey Ciro quiso pasar una ley para que el pueblo de Dios pueda volver para Jerusalén. En el versículo 2 dice, así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Entonces Ciro sintió en su espíritu que Dios le había dado este encargo de edificar una casa en Jerusalén, de reedificar el templo. Entonces él proclamó al pueblo, convocó al pueblo para volver y ir hasta Jerusalén, edificar la casa del Señor. Entonces vamos a volver ahora a la imagen del tiempo. Esto fue en el año 538 a.C. ¿Y qué es lo que pasó después? Los años de Daniel se cumplieron. Daniel estaba bien viejito. Tenía 90 y pico de años. Y después de eso falleció. Aquí comienza la historia de los que volvieron. Principalmente la historia de Zorobabel como administrador y Josué como sumo sacerdote. Ellos volvieron a Jerusalén, eso está escrito en Esdras, capítulo 1, hasta el capítulo 6. De Zorobabel y Josué. Ellos comenzaron llenos de alegría, de vigor, solo que tuvieron muchos problemas, muchas dificultades, resistencias, y ellos se desanimaron y pararon. Y después, en el año 520 a.C., el Señor envió 2 profetas, envió a Ageo y Zacarías.
ellos profetizaron, los animaron al pueblo a volver a edificar el templo. Entonces ahí ellos retomaron la obra. Y es interesante porque pueden leer en el libro de Esdras, ellos estaban parados por causa de la presión política, por eso se pararon, porque no podían edificar el templo, porque si no ellos se irían a estar rebelando con el rey de Persia. Ellos pararon, pero el ánimo que le dieron los profetas, le dieron fuerzas para que continúen edificando el templo. Y ellos continuaron edificando después, y el otro rey Darío, él dio la orden y procuró en los archivos, en los documentos de los persias, ahí encontró la orden de Ciro para que puedan reconstruir el templo. Y encima decía que las despensas, que los gastos iban a ser a cargo del gobierno. Entonces el gobierno tuvo después que pagar para reedificar el templo. Entonces, hermanos, por más que haya mucha resistencia, mismo por más que parezca que va contra la ley, que hay cosas contrarias, hermano, haga la obra del Señor. El Señor le va a bendecir. Dios va a cambiar la ley por tu causa, por amor a usted. Vamos a colocar aquí la imagen. Então vamos lá. Aí teve aqui Ageu e Zacarias profetizando. Zacarias Profetizou um tempo maior. Probablemente profetizó un tiempo mayor. En el año 515, gracias a Dios, tuvo la conclusión de la reconstrucción del templo. Se acabó, en el 6º año de Darío, se terminó la casa de Dios, se completó la construcción. Ahí pasó bastante tiempo, en el libro de Esdras, el capítulo 6 y el capítulo 7, está en 515 y en el capítulo 7 está 400, casi 70 años, 450 y 515, son 57 años. Entonces estuvo aquí el rey de Persia, ahí tuvo el rey llamado Xerxes de Persia, y ese fue el rey que se casó con Esther, la reina. Después de reina de Xerxes, de la reina Artaxerxes, no era hijo de Esther, era hijo de Xerxes, el heredero del rey. Pero gracias a Dios, él trató bien al pueblo. Él permitió que Esdras volviese para Jerusalén en el año 458 después de Cristo. En el año 20º, permitió que Nehemías volviese para edificar a Jerusalén. Entonces era un rey que era de hecho muy bueno para el pueblo de Dios. Aquí en el año 445 fue el año que fue el decreto para reconstruir Jerusalén. Es un año muy importante porque aquí comienza el contaje de las 70 semanas. Y tuvo el decreto de Ciro antes. Pero el decreto de Ciro era para edificar la casa. Y las 70 semanas era para edificar la ciudad de Jerusalén, en el año 445. Entonces vamos a leer los versículos que están ahí. Nehemías capítulo 1. Nehemías capítulo 1, versículo 1. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando en Susa, capital del reino. En el capítulo 2, versículo 1,
confirma esto. Sucedió en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artaxerxes, que estando ya el vino delante de él. Eso pasó. La historia de Nehemías era que él era el copero del rey. Tenía esa profesión peligrosa de tomar la copa del rey, beber, para ver si no tenía ningún veneno. Tenía que comer la comida del rey para ver si no tenía ningún veneno. Si él moría, quería decir que tenía veneno. Entonces él esperaba él comer y beber, y no acontecía nada, no pasaba nada, y el rey comía y bebía. Entonces Nehemías tenía un puesto muy importante, estaba muy próximo del rey. Entonces él apareció delante del rey y el rey le preguntó: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantado de corazón. Entonces temí en gran manera. Dije al rey: para siempre vive el rey. Porque todos tenían que estar así felices, ¿no? Tenían que estar, como Andrés dijo un día, de comisaria de bordo, de azafata. Tenían que estar así como riéndose falsamente. Y en el versículo 3 dice: y dije al rey, para siempre vive el rey, ¿cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Dijo el rey: ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia. O sea, él estaba conversando con el rey. Entonces ahí le apareció una oportunidad, una chance. Ahí el rey le dijo: ¿qué es lo que tú me pides? Entonces, primera cosa, antes de hablar por el rey, fue una oración instantánea la que Zacarías hizo, de 3 segundos. Señor Jesús, ayúdame. Y el Señor le respondió, porque el rey también no le iba a esperar mucho tiempo, ¿no? Entonces, la oración, hermano, no tenemos que tener ese concepto religioso. La oración es rápida. La oración tiene que ser eficaz. Por más que sea corta, no importa. Usted puede orar y Dios le responde. Lo importante es orar y no hacer las cosas por nosotros mismos. No, ore al Señor exteriormente. Si usted no puede exteriormente, ore interiormente. Diga: Señor, ayúdame ahora en esta situación. Ahora, Señor. Él le dijo al Señor y para pedirle cómo le podía responder al rey. Y cuando el Señor dijo que habla, él que habla. Y ahí el Señor le dijo al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverá? Le agradó al rey enviarme después que yo le señalé tiempo. Además dije al rey: si le place al rey que se me den cartas por los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé manera para enmendar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Amén. El Señor lo bendijo a Nehemías. Y esto, hermanos, fue el decreto para reedificar la ciudad. Decreto, este fue el decreto, la ley nueva que él hizo. Eso fue el decreto del rey, como dice, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Porque el rey, él le pidió carta al rey para que pudiera reedificar Jerusalén. Entonces el rey le dio.
Este fue el año 20º del rey Artaxerxes. Fue el año 445 antes de Cristo. 445. Comenzó aquí a contar las 70 semanas. Nehemías administró y reedificó Jerusalén por cerca de 20 años. Después de esto deben haber pasado 29 años para edificar toda la ciudad de Jerusalén. Aquí aparece una letrita, se llama Malaquías, una M de Malaquías. Fue el último profeta del Antiguo Testamento. Después fue llamado el silencio profético. 400 años después no hubo profecía. Entonces vamos a volver aquí. Coloqué aquí la cuentita. 69 de 7 años es igual a 483 años. El decreto fue en el año 445 antes de Cristo, menos 445 sería la muerte del ungido, menos 445 más 483 da el año 38 después de Cristo. Entonces, comenzando con 445, si sumamos, da en el año 483, o sea, da muy próximo donde fue la muerte del Señor. El calendario dice que fue en el año 30 después de Cristo. El Señor Jesús no vivió 33 años y medio, claro. ¿Cómo es que ocurrió en el año 30? Existe un error en el calendario gregoriano, en nuestro calendario actual. En el século VI, el Papa Gregorio estableció cuándo sería el año 0, que fue el año 500 y tal. Y fueron a buscar en los registros, fueron a buscar el Evangelio de Lucas, donde estaba el asunto del censo, de Augusto. Entonces aquí fue el año 0. Solo que eso fue un error, porque 4 años más o menos, entonces el Señor Jesús nació 4 años antes o después del año 1, que se cuenta. Y si contamos bien los años, la muerte de Cristo da exactamente en el año 38. O año 30. Puede ser que sea el año 30 después de Cristo. Esos 8 años están dentro de una cierta tolerancia que no escucho, que no sé cómo decir, pero yo creo que Dios no nos permitió ver el día ni la hora, ¿no? Para que sabemos cuándo el Señor va a volver, pero más o menos tenemos una idea de que ya el tiempo está cerca. Esos 400 años antes de Cristo son adaptaciones de griegos, historiadores, entonces es por ahí en el año 30-38. 69 semanas, aquí ya se cumplieron, hasta la muerte del ungido. Ahí se suspendió la historia del pueblo de Israel y vuelve esos 7 años aquí después de la era de la iglesia. Entonces vamos a volver a Daniel 9, para las 70 semanas. Daniel 9, 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías, príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en los tiempos angustiosos. Y después era muy difícil la edificación de Jerusalén. Eran pocos, la ciudad era grande, tenía muchos enemigos alrededor. La restauración de la iglesia hoy también es un tiempo angustioso, porque estamos restaurando la iglesia, ¿no? Pero el Señor es con nosotros, somos pocos, pero el Señor es con nosotros.
Y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Una cosa importante no es el nacimiento de Jesús, es su muerte. Porque las 62 semanas terminan en la muerte del ungido, no en el nacimiento. Entonces, y después de la muerte del Señor, quedó medio en suspenso la historia del pueblo de Israel. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Esto en el año 70 después de Cristo, cuando el príncipe Tito, después se volvió el emperador romano, vino con la 9ª región Sliaca, y destruyó completamente la ciudad de Jerusalén y el templo. Fue en el año 70 después de Cristo. De nuevo 70, ¿no? Daniel era un hombre muy amado. Daniel quería tanto que se reconstruyese el templo, la ciudad. El Señor le dijo a él, se va a construir, pero se va a destruir de nuevo. Qué visión, ¿no? El Daniel tal vez tiene una visión gloriosa y todo, pero el Señor le dijo, se construirá, pero se va a destruir de nuevo. En el versículo 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pueblo de un príncipe que ha de venir, en el versículo 26. Y aquí habla de ese príncipe, aquí se refiere al anticristo, y que ha de venir a destruir la ciudad y el santuario. Hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí habla de los 7 años. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. En el versículo 27. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Esos versículos nos hacen ver que el templo va a ser reedificado. Y cuando se comience la gran tribulación, el anticristo preparará sacrificios dentro de ese templo. Él colocará una imagen abominable hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces, la orden desde que se reedifica Jerusalén hasta la venida del anticristo se completaría en las 70 semanas. Estamos en la semana 69. Daniel 7:25, vamos a leer. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará. Pensará en cambiar los tiempos de la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Hasta tiempo y tiempos y medio tiempo son 3 años y medio. Porque aquí está hablando de la gran tribulación. Que dice, los santos van a ser entregados en las manos del anticristo. En el capítulo 8, versículo 11 y 14, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército, junto con el continuo sacrificio, e hizo cuanto quiso y prosperó. Entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Entonces, 2300 tardes y mañana
serían 1150. Es un poco antes de 3 años y medio. Es un periodo que el santuario se le entregue en las manos del anticristo. Y él va a tomar y va a colocar su imagen dentro del templo, en Jerusalén. Y lo pisará sobre el sacrificio. O sea, él va a despreciar a los santos, a los que se queden en la gran tribulación. Capítulo 2, versículo 7 de Daniel. Y respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey. Daniel 12:7, perdón. Daniel 12:7. Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos. Y en el versículo 11 dice, y desde el tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Es un poquito más que 3 años y medio. 1260 días. Entonces aquí es un mes más, aquí, que es probablemente el periodo que va a ser purificado el templo. En el capítulo 9, versículo 7, dice, tuya es 9:27, perdón, Daniel 9:27. Daniel 9:27. Aquí también habla, en estas partes, habla sobre la grande tribulación, sobre los 3 años y medio. Vamos a ver ahora sobre el anticristo, aquí en el libro de Daniel. Capítulo 7, versículos 20 a 21. El capítulo 7 habló sobre los 4 animales, cuando hablamos en el segundo módulo. Aquí está hablando del cuarto animal. 7, 20, 21. Asimismo, acerca de los 10 cuernos que tenía en su cabeza, y del otro que le había salido, delante del cual habían caído 3, y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas, y parecía más grande que sus compañeros, y veía que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Entonces apareció este cuerno pequeño, que es el anticristo, y él hacía guerra contra el pueblo de Dios y los vencía. Él prevalecía. Entonces, el anticristo, él va a vencer la tierra contra el pueblo de Israel. Él vencerá al pueblo de Israel, a los santos, hasta que vino el anciano de días. O sea, en el final de esta era habrá 10 reinos. Y después se levantará otro, será diferente de los otros reinos, y trillará y despedazará. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en los tiempos, hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Él es de un reino que en el comienzo parece pequeño, pero él toma 3 reinos, y él se convierte en alguien fuerte. Y él va a hablar contra el Altísimo. Ese anticristo va a hablar abiertamente contra el Dios Altísimo. Él maltratará. Él matará a los santos del Altísimo. Él matará a los santos del Altísimo que se queden en la gran tribulación. Ahora el versículo 7:25. Quiero leer en la traducción de King James actualizada. Y este reino oprimirá, el anticristo oprimirá, perseguirá fuertemente a los cristianos, y él mudará, dice que cambiará los tiempos y la ley. Él mudará el almanaque, el calendario.
Él va a establecer otra ley. E os santos lhe serão entregues nas mãos. Ou seja, irmãos, Los santos le serán entregues en sus manos. O sea, 3 años y medio serán entregues los santos en la mano del anticristo. Señor Jesús, qué terrible. Entonces, no quiere estar aquí en la gran tribulación, porque si no, ustedes serán entregues en las manos del anticristo. Dios mío, Señor Jesús. Entonces, vamos a leer el capítulo 8. Daniel, capítulo 8. Bom, essa tradução está bem difícil de entender na nossa versão, por isso que eu vou ler a versão King James. Voy a leer la versión King James 8:23, que dice: y al final del reinado de estos, de los cuernos, cuando los transgresores llegaron al colmo, levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Él no solo los va a perseguir, no solo lo va a torturar, sino que él los quiere exterminar. 25 dice: con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos. Levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Ese es el anticristo, hermanos. Él es muy orgulloso, él es obstinado. Por el suceso, él es engañador, él engaña a muchos, engaña a muchas personas, de todas las formas posibles. Tiene una extrema arrogancia. Destruirá una multitud de personas. Él va a hacer un acuerdo de paz por 7 años. Después de 3 años y medio, él va a quebrar ese tratado de paz y va a destruir a las personas que estuvieron en él. Él va a desafiar al propio Jesús. Capítulo 9, versículo 27. Daniel 9:27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos a la mitad de la semana. O sea, él ya sabía que él iba a quebrar ese pacto, ¿no? Hitler, me hace acordar a Hitler, él hizo una alianza con Stalin, un pacto con Stalin de Rusia, y él sabía que iba a quebrar, ¿no? Entonces la misma cosa el anticristo, ya pensando en quebrar. Y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con las muchedumbres de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación. Lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Él va a colocar un gran sacrificio, en sacrilegio en el templo. Vamos a leer Mateos 24. Señor Jesús. Mateos 24:15. Quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o Tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. El Señor habló aquí que Daniel estaba ya hablando de la gran tribulación. Cuando viniera la desolación del tiempo, la propia imagen del anticristo, comenzará la gran tribulación. Daniel capítulo 11. Voy a leer en la versión King James. Daniel 11, 36 al 39. Aquí está hablando del anticristo.
Y el rey hará su voluntad y se ensoberbecerá y se engrandecerá sobre todo Dios. Y contra Dios, contra el Dios de los dioses hablará maravillas y prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. El Dios de sus padres no hará caso ni del amor de las mujeres, y respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Señor Jesús es el anticristo. Algunos aspectos de él aquí, en este versículo 37, Daniel 11:37, dice que no respetará a Dios alguno, ni al amor de las mujeres, porque sobre todo se engrandecerá. Entonces, él va a tratar muy mal a las mujeres. No tendrá respeto por las mujeres. Parece que él es ateo, ¿no? Y dice que aquí no tendrá respeto por cualquier Dios. Por otro lado, dice que con un Dios ajeno se hará de las fortalezas más inexpugnables. O sea, no es ateo, con eso un Dios extraño. Un Dios extraño al pueblo judío, también extraño al pueblo de Dios. En el 41 dice, en la versión, entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán. O sea, él va a invadir, va a tomar Israel. Muchos van a morir. Y muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. Edom y Moab, a la mayoría de los hijos de Amón. Tendrá su mano contra las tierras y no escapará del país de Egipto. Y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía le seguirán. O sea, él va a estar en Egipto, los libios y los etíopes lo seguirán. O sea, en el norte de África lo van a seguir a él. Pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Estará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo. O sea, él se va a instalar entre el mar Mediterráneo y el monte santo. Él se va a instalar dentro de Israel. Mas llegará a su fin. Llegará a su fin. Gloria a Dios. Llegará a su fin. Llegará a su fin. Aleluya. Aleluya, porque llegará el fin de ese anticristo. Vamos a ver algunas cosas en el Nuevo Testamento. La Biblia, hermanos, es muy preciosa. Por que se completa? Porque é a mesma cena, né? Deus pegou Daniel e colocou Daniel por aquele buraco de minhoca, né? Que o Pedro Dong explicou ontem. Dios lo puso a Daniel por ese pozo de gusanos, pero vamos a ver aquí en Apocalipsis 13. Me paré sobre la arena del mar y vi subir el mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Él vio una bestia como la de Daniel capítulo 7, que parecía un leopardo, semejante a un leopardo, y sus pies como de oso y su boca como de león. Primero era un león, el segundo era un oso, un tercero era el leopardo. Y aquí esta parece como si fuera un leopardo con boca de oso.
y E aí vai continuar, eu vou con continuar pies de oso y boca de león. na semana que vem, tá? Vamos ler alguns outros versículos. Vamos a leer otros 1 versículos. João, Primera de Juan. 1 João capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 a 19. 18, 1 João 2, 18 a 19. 18 y 19. Filhinhos, Hijitos, já é a última ya es hora. el último tiempo. Como ouvistes que Según veio o vosotros anticristo, oísteis que el e anticristo agora viene, os anticristos así ahora han surgem. surgido muchos Pelo anticristos. que conhecemos, Por é esto a última conocemos hora. que es el último tiempo. Esses saíram Salieron de de nosotros, entretanto, pero no eran de nosotros. porque se Que si tivessem hubiesen sido de nosotros, teriam habrían permanecido con nosotros. Todavia eles se Pero foram salieron para que se e manifestase manifestasse que no todos son de nosotros. Aqui o apóstolo João fala Y el apóstol do Juan anticristo. habla sobre el anticristo. Existe muitos anticristos, mas também existe o Muchos anticristo, anticristos, pero que é existe a el consumação desses anticristo, anticristos. que es la consumación del anticristo, o sea, el anticristo más fuerte. Saíram até do nosso meio, até do Los meio anticristos cristão. salieron hasta nuestro medio Saíram esses anticristos e y eles falaram coisas dijeron que não cosas tinha nada a ver com a palavra de que no Deus. tenían nada que ver con la palabra de Dios. Bem? Versículos 22 e 23. Versículos 22 y 23. Quem é o mentiroso? ¿Quién es el mentiroso? Sino que el que niega que Jesús es el Cristo. Este é o Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. El anticristo tiene un aspecto muy fuerte, él niega que Jesús es el Cristo. Él niega también al Padre. Entonces, él niega al Hijo, niega al Padre. Entonces, es un aspecto muy fuerte del anticristo. Que no acepta a Dios como Padre, que no acepta que Jesús es el Cristo. Por isso que nós precisamos declarar que Jesus Cristo é o Senhor. Amém? Por eso nosotros necesitamos declarar que Jesucristo es el Señor. No tenemos nada que ver con el espíritu del anticristo. Nosotros somos aquellos que declaran que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Vamos para segunda de Juan. 2 João, versículo 7. Segundo Juan. Segunda epístola de Juan. 2 João 7. 1:7. Porque muitos enganadores têm saído pelo mundo. Porque muchos engañadores han salido por el mundo y no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. ¿Quién es esto? Es el engañador. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Hay muchos engañadores que salían por ahí y diciendo que Jesucristo no había venido en carne. Jesús era solo un hombre en esa época. Decían que Jesús era simplemente un hombre. No sé si ustedes notaron, pero está muy presente eso actualmente en las películas que intentan hablar que Jesús no era Dios, que era simplemente un hombre, que era descendiente de una mujer, y inventan un montón de historias, diciendo que Jesús era un hombre común. Este es el espíritu del anticristo. Él niega la divinidad de Jesús. El engañador, el anticristo. Existe una religión que habla de una forma muy fuerte que era simplemente un hombre y no Dios. Él no murió en la cruz. Ese es el engañador, hermanos. Es el anticristo. Entonces, el anticristo tiene ese aspecto muy fuerte. Niega al Padre, niega al Hijo, niega que Jesús vino en la carne y niega que Jesús fue crucificado. Segunda de Tesalonicenses 2, para terminar, para finalizar, porque ya está pasando el tiempo. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, 1 al 3. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá. El anticristo tiene mucho que ver con el engaño.
Tomen cuidado que nadie los engañe. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. O sea, se ha revelado el hombre de la iniquidad y se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces es lo que va a pasar, hermano. Él se va a levantar contra el pueblo de Dios, se va a oponer a todo lo que tiene que ver con Dios. Y él se asentará en el santuario de Dios, como si fuera Dios. No os acordéis que cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. La iniquidad, el ministerio está presente, pero todavía hay algo que lo detiene. Todavía no está liberado para que venga con toda su fuerza. Y entonces se manifestará aquel inicuo, el injusto, es el anticristo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Amén. El anticristo vendrá, 3 años y medio, él tendrá mucho poder, él perseguirá a los santos, lo matará a los santos, va a invadir Jerusalén en la gran tribulación, se va a sentar en el templo de Jerusalén cuando se ha reconstruido, y en el versículo 9 dice, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Cuando él aparezca va a hacer muchos milagros, las personas van a creer, porque van a decir, wow, cómo transforma las cosas. Él va a ser uno con Satanás, ese anticristo. Con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios los envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Oh, es un grupo de personas que van a acreditar en ese anticristo. Van a dar credibilidad a lo que va a hablar. Van a creer que él es como si fuera Dios. Porque esas personas hoy rechazaron la verdad, porque no quieren saber hoy de la verdad. Entonces esos van a ser presa fácil para el enemigo de Dios. Entonces, no sea ese que no obedece a la verdad. No demos oídos para las cosas mentirosas, porque podemos ser engañados por este anticristo. Entonces, hermanos, es el mensaje de hoy. ¿Amén? 70 semanas, cuando comenzó a contar la historia de la restauración del pueblo de Israel. Hasta la muerte del ungido pasaron 69 semanas de año. Ahí sobró una semana que será el final de esta era. Está la segunda semana de la mitad de esa semana, los 3 años y medio será la gran tribulación. Esta gran tribulación, el anticristo va a estar actuando de una forma prevaleciente contra el pueblo de Dios, y él estará hablando palabras contra el Altísimo directamente. Va a estar persiguiendo a los santos del Altísimo, va a estar prevaleciendo, matando, exterminándolos a los santos del Altísimo. Pero es bueno no estar aquí en la grande tribulación, ¿no, hermano? Tenemos una gran chance. Le digo una cosa, hermano. Muchos cristianos conocen la palabra de Dios, pero solo en la vida de la iglesia conocemos la palabra que los vencedores van a ser arrebatados antes de la grande tribulación.
Muchos cristianos se quedan con miedo porque piensan que todos tienen que pasar por la gran tribulación, pero no. Sabemos que si usted y yo fuéramos vencedores, vamos a ser arrebatados antes de la gran tribulación. No vamos a pasar por esa situación del anticristo. Para terminar, vamos a leer algunos versículos del anticristo para terminar. Con los versículos de Daniel, capítulo 7. Daniel, capítulo 7, 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En el 26 dice, pero se sentará el juez y le quitaron su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Amén. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es el reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. ¿Sí? Ahí pueden compartir, si tienen alguna pregunta también pueden preguntarme. Vamos a intentar responder. Alexander. Sí. Buenas tardes. Yo quería hacer una pregunta. Pues no, hermano. Quedé pensando el Dios de las fortalezas. Si sabe algo de eso, algo, ¿me podría explicar? Yo Sim, no... sim, eu posso explicar isso, só que eu vou Vale. explicar semana que vem, tá bom? Vale, Você vale. pode, por Voy a favor, explicar la semana que viene lo del Dios de las fortalezas, preciso falar bastante coisa para explicar isso. porque necesito hablar muchas cosas para explicar eso.